sábado, hermanos. Es sábado. Darles una cordial bienvenida a la casa de nuestro Dios, a todos en general. Y pues gracias a Dios por los que nos acompañan en esta mañana, ¿verdad? Agradeciendo a nuestro Padre por la grande oportunidad que nos da de compartir su bendita palabra, y ojalá que cada uno de nosotros en la semana pues haya aprendido lo que Dios quiso que aprendiésemos en esta lección. Créanme que muchas de las veces a algunos nos cuesta trabajo algunos temas, hermanos, exponerlos por el hecho de que, pues bueno, hubiera sido un matrimonio que hubiera, ¿verdad?, expuesto un tema relacionado con esto, pero bueno, vamos a tratar con la ayuda de Dios algunos de estos temas relacionados con, pues, lo que nos habla la lección, ¿verdad? Algunos se aprendieron el título. ¿Qué dice el título? ¿La qué? Lealtad suprema a Cristo. Bueno, aquí nos empieza a hablar tanto de los hijos, los padres, ¿verdad?, de los trabajadores que en aquel tiempo eran esclavos, ¿verdad?, y de los amos. Inclusive, vamos a ponernos de pie, vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Bendito Dios que estás en el cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. En esta mañana te agradecemos la oportunidad que nos das de escuchar tu bendita voz a través de tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, y que tu Santo Espíritu perfeccione el mensaje y nos ayude a abrir nuestra mente para recibir tu palabra, que sea sembrada en este terreno, Señor, y que pueda ser labrado a través de tu Espíritu Santo, conforme a tu misericordia, y que pueda ser impregnada tu palabra en las tablas de nuestros corazones. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pablo empieza en el capítulo 6 del libro de los Efesios, enmarcando algo bien importante, hermanos. Creo que después de hablar de la unidad entre los hermanos de judíos con los efesios o gentiles, respecto a la unidad, pues ahora se enfoca con relación a lo que es, pareciera que a la familia, y relacionado con las relaciones humanas en cierta manera. Y el versículo 1 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y ahí pone un énfasis en un mandamiento relacionado con los padres. ¿Cuál es? No, sí, ¿qué nombre? ¿Qué mandamiento es? El quinto. Es el quinto mandamiento. Recuerden que después de Dios está ¿quién? La familia, hermanos. Es algo bien importante. Y dice ahí que los hijos deben de obedecer a sus padres ¿en qué? En todo, pero en el Señor, hermanos. En el Señor. Esta frase enmarca una gran diferencia. Porque, ¿cómo puede usted explicar que un jovencito o una señorita obedezca a su padre cuando su padre es alcohólico, es drogadicto o es una persona abusadora sexualmente? Se ve que tiene que someterse porque lo dice la palabra de Dios. Y créanme que muchas personas utilizan como chantaje la palabra de Dios para poder someter. Entonces, es interesante ver la enmarcación en el Señor. Ahora, ¿qué diferencia? Si un padre de familia o padres de familia son incrédulos, pero el hijo es cristiano, ¿cuál debe ser la actitud del hijo hacia sus padres? Obedecer primeramente a Dios. Sí, de parte. ¿Qué otra cosa? Respetarlos, obviamente dando su testimonio, pero no poniendo a los padres sobre Dios. Ajá, sí, ¿algo más? ¿Algo más, hermanos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que entonces porque los padres no son cristianos se les debe de obedecer? Sí, debe de haber obediencia, pero no poniendo en pugna los principios de Dios. Ok, cierto. Si los padres están en contra de los principios o de Dios, ¿qué tiene que hacer el joven o la señorita? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Aunque sea un poco complicado desobedecer al papá o a la madre.
Hay padres que pues obviamente han sido o fueron educados pues como Dios les dio a entender. Obviamente nadie nace enseñado a ser padre. A través del camino es como se puede enseñar. O alguien de aquí nació enseñado, hermano, alguien de aquí nació sabiendo ser padre. A ver que lo digan los demás, ¿tu experiencia, Dani? No, hermanos, no. Es a través de orientaciones y a través de lo que se te va presentando a través de la vida. Yo me lo imagino en ese sentido. Y ver la manera en cómo puedes educar a tus hijos. ¿Cómo debe de ser el ambiente en el hogar de una familia? Un pedacito de cielo. Sí, a regaños, latigazos y a cinturonazos, por si no entiendes. Ponerte mano firme. Hermano Pedro. Sí, mira, leo Efesios 6:1, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y termina este texto con una frase muy importante y un tanto profunda: porque esto es justo. En el contexto que está hablando Pablo, esto significaría para nosotros así: porque esto agrada a Dios, porque esto es agradable a Dios. Ahora, sobre la pregunta que haces, es verdad que nadie nace con la capacidad de ser padre, pero donde aprende esa capacidad de ser padre, o por lo menos donde debiera de aprender para ser padre, es en su mismo hogar. Y muchas de las veces, erróneamente, o con razón, en una forma correcta, el hijo va a educar a sus hijos cuando sea grande, cuando se case, como a él lo educaron. Es el patrón que se sigue. Sí. Si el patrón fue bueno con sus papás, la educación fue buena, pues así mismo aprendió el hijo. ¿Sí? Si fue mala, así mismo va a aprender. Cuando el hijo conoce a Dios, entonces el hijo tiene la capacidad y tiene el deber de quitar aquello que trae para educar, que es malo o que es bueno, ¿sí? Tiene la capacidad, tiene el discernimiento. Es bueno, a mí mi papá me educó así, pero delante de Dios esto está mal, lo voy a cambiar. A mí mi papá me educó así y realmente es lo que Dios dice, pues yo lo voy a seguir más adelante. El problema es que más de una vez se educa sin pensarlo, ¿sí? Sin pensar, bueno, ¿está bien o está mal? ¿Agrada a Dios o no agrada a Dios? Ese es el problema. Pero cuando tú tienes una relación, una persona tiene una relación con Dios, pues entonces Dios va a encaminar a este muchacho para que aprenda a educar a sus hijos cuando llegue a tener una familia. Creo que es muy buen concepto, ¿no? Pero miren lo que dice aquí en la parte de los lugares celestiales, de los que tienen el comentario. Dice: el apóstol amonesta a los hijos a obedecer a sus padres en el Señor, a ayudarlos. Escuchen bien, hijos, porque muchas veces buscamos ahorita, sobre todo en este tiempo, que les leen a los hijos todos sus derechos, nada más, y los hijos se acuerdan nada más de los derechos, pero no de los deberes, ¿verdad? Sin embargo, dice aquí, ayudar a quién, a sus padres y a estarles sujetos. Todo hijo, mientras sea su padre, pues está sujeto a su padre. Llega el momento en que el hijo va a tomar sus propias decisiones. Pero tienen que aprender, hijos, desde esos momentos tienen que aprender de sus padres los buenos principios, especialmente de Cristo, sometiéndose a sus padres porque están bajo cuidado de sus padres. Ahora, ¿quién ha recorrido el camino? ¿El hijo o el padre? Padre. El padre ve el peligro de aquí hasta allá porque ya lo recorrió. El hijo ve nada más lo que está enfrente. Por eso es importante, hermanos, o hijos, niños, jovencitos, que aprendan a obedecer a sus papás. ¿Por qué es importante esto? Porque pueden librarlos y evitarlos de muchos problemas. Muchas de las veces estamos acostumbrados a no obedecer lo que se nos dice hasta que no lo experimentamos en cabeza propia. ¿Y cuántas cosas deberíamos habernos evitado? ¿Cuántos dolores, no? Dice, los que verdaderamente aman a Dios. ¿Los que qué? Verdaderamente aman a Dios, no lucharán por seguir su propio camino, trayendo así
infelicidad a sí mismos y a otros. Lucharán para representar a Cristo en carácter. Cuán precioso es el pensamiento de que los jóvenes que luchan contra el pecado, que creen, que esperan y velan por la aparición de Cristo, que se sujetan a la autoridad de los padres y que aman al Señor Jesús, estarán entre aquellos que aman su venida y que lo encontrarán en paz. Estarán sin mancha o arruga ante el trono de Dios y gozarán para siempre de su favor. Han formado hermosos caracteres, han cuidado su habla, no han hablado falsamente, han cuidado sus actos para no cometer nada malo y son coronados de vida eterna. ¿Les gustaría esto, jovencitos? Niños, ¿les gustaría? ¿Les gustaría estar esperando al Señor Jesús? Sí, están esperando al Señor Jesús. Entonces es importante que un carácter semejante al de ¿quién? Al de Cristo, señores. Dice, recordar que los hijos tienen derechos que deben ser respetados. Ahí va para los padres. Los niños tienen derechos que sus padres deben reconocer y respetar. Tienen derecho a recibir una educación y preparación que los hará miembros útiles de la sociedad, respetados y amados aquí, y les dará idoneidad moral para la sociedad de los santos y puros en la vida venidera. ¿Cómo podemos aquí, por ejemplo, en un momento dado, hablar acerca de lo que es la educación? De que no se involucre, de que no sean los principios de Dios arrastrados, pisoteados. Estamos hablando de la educación secular, hermanos. El estudio, la escuela. Aunque también obviamente habla de la educación en el hogar. Y dice aquí que tiene que respetarse los derechos de los niños. A veces quizás los padres por algún enojo, algún arrebato, quieren que sus hijos piensen igual que ellos. Y en el hogar cristiano, la hermana Fay dice que no puede llegar a ser así. Debe haber mucha paciencia en ese aspecto. ¿Sí? Eso es algo bien importante, hermanos. Dice, los que cultivan el amor en la vida del hogar formarán caracteres a semejanza del carácter de Cristo y estarán constreñidos a ejercer una influencia ayudadora más allá del círculo familiar, a fin de que puedan bendecir a otros mediante obras bondadosas, bien pensadas, mediante palabras, dice aquí, mediante palabras amables, mediante simpatía cristiana, mediante actos de benevolencia. Y es lo que mencionaba el hermano Pedro, depende de la educación que hayas recibido en tu hogar. Si los padres dan una buena educación a sus hijos, con bondad, con amor, con buenas palabras, hermanos, creo que eso los hijos lo van a reflejar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que van a aprender en su hogar, eso es lo que van a aprender en sus casas, en sus hogares. La mejor educación se encuentra en el hogar. Ahorita yo no entiendo cómo la psicología, bueno, de alguna manera, como a veces distorsiona las cosas en este aspecto. Creo que cuando debe haber disciplina, tiene que haber disciplina también, hermanos, en ese sentido. Pero debe de ser, ¿qué? Dice ahí, con amor y con bondad. ¿Qué tan fácil es hacer eso, hermanos, para los padres? No es cosa fácil. Dale. Sí, hermanos, bueno, creo que estos temas sobre los hijos, sobre los padres, ahorita van sobre la familia en general, viéndolo desde la perspectiva bíblica, pues es demasiado importante y se me ocurre hacer una pregunta. Los que tienen o tenemos hijos, ya diste un poco de información sobre lo que deben de hacer los hijos, sobre cómo se deben de disciplinar con amor, en ciertos momentos con disciplina. Bueno, ¿cómo hemos hecho los que son padres o los que somos padres? ¿Cómo hemos hecho ese trabajo hasta aquí? Porque bueno, creo que esta es una lección para hacernos reflexionar. Tal vez como un espejo para ver si hemos hecho bien las cosas, ¿no? Exacto. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo hemos hecho el trabajo hasta aquí? Exacto, eso cada uno de nosotros, bueno, pues lo va a responder. Y otra pregunta que tal vez sí podremos contestar es, ¿cómo me doy cuenta yo como padre o como madre si he hecho mi trabajo bien o no? Esa sí la podemos contestar. ¿Cómo puedo yo darme cuenta si como padre o como madre he hecho bien mi trabajo? ¿Cómo puedo yo saberlo? Veo a mi hijo, veo a mi hija, veo a mi hijo, ¿verdad?
Esa es la mejor manera de darme cuenta yo si he hecho lo que Dios dice o no lo he hecho. Tengo que ver el comportamiento de mi hija, tengo que ver las palabras de mi hija, tengo que ver qué le llama la atención a mi hija. ¿Sí me va a entender? Y ahí yo me voy a dar cuenta si he hecho o he obedecido como padre o como madre lo que Dios me está recomendando, o si he educado a mi hijo como a mí me parece que es mejor, como yo pienso que es mejor. Porque a veces como padres intervienen los sentimientos y como padres decimos, a ver, el libro de Proverbios dice que si quieres librar a tu hijo del sepulcro, le des con la vara. ¿Alguien ha leído este versículo? Sí. Bueno, ok. ¿Y qué pasa con los sentimientos? En el padre o en la madre. Leemos este texto, sabemos que existe, sabemos que es palabra de Dios, pero decimos, no, sí dice allá, pero no yo en eso de pegar a los hijos, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Sí me doy cuenta, sí se dan cuenta de la importancia que a veces decimos, Dios dice aquello, pero no. En pocas palabras estamos diciendo, lo que Dios dice, pues sí está bien, pero lo que yo pienso es mejor. Y entonces actuamos conforme a nosotros nos gusta, conforme a nosotros nos parece, y entonces pues los resultados pues no van a ser muy buenos. Creo que es importante también en cuenta, hermanos, de no involucrar los sentimientos, como mencionaba Daniel, por una parte y también por otro lado, es decir, al otro extremo. De que andes tú enojado, traigas algún berrinche o algo y vas y te desquitas con el hijo por cualquier cosa que hizo. Lo quieres corregir, pero le das demasiado. ¿Por qué? Porque estás desquitando tu berrinche y tu coraje, hermano. Los sentimientos, cuidado, a los extremos no son correctos. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Sí, mira, hogar cristiano, dice la hermana White, que jamás debería de castigarse a un niño cuando la persona está enojada. El consejo es que si tú estás muy enojado por algo que hizo tu hijo, te esperes para cuando estés más tranquilo y entonces tú llames a tu hijo y le hagas ver a tu hijo por qué lo tienes que castigar. Porque ella dice que a veces el papá castiga al hijo y el hijo ni se da cuenta de lo que hizo, o por lo menos de la gravedad de lo que hizo. Entonces, bueno, con buenas palabras le dijo, mira, tengo que castigarte porque hiciste esto y esto. Y castigarlo, ¿sí? Y decirle, mira, si tú sigues incurriendo en esto, después va a subir un poquito el castigo. Esas son recomendaciones que hace la hermana Guay en la Hogar Cristiano. Hermanos, los que no tenemos hijos, hemos de estudiar esto, porque no podemos ser egoístas, no podemos pensar en nosotros. Hay mucha gente allá afuera que tiene que saber esto. Por eso, si no tenemos hijos, bueno, de todos modos hay que saberlo para poder ayudar a otra gente que muchas veces tal vez ni conozcamos. Pero tenemos que ayudar a la gente porque somos hijos de Dios y somos el tercer Elías. Acordémonos que parte del tercer Elías es hacer que los hijos vuelvan a los padres. Entonces, bueno, no seamos egoístas en este aspecto. Y entonces, bueno, termino mi comentario diciendo lo siguiente. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, solteros o casados, de la necesidad que tenemos de aprender educación, cómo educar. Cuando nos damos cuenta de esto, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, vamos a los libros, vamos primeramente a la Biblia y vamos después a Hogar Cristiano y otros libros que gracias a Dios tenemos. Yo no puedo creer que alguien tenga ganas de saber educar y no lee los libros. ¿Sí? Otro problema es que a veces lo leemos y lo aplicamos para otra gente, pero en nuestra familia no lo aplicamos. También eso es algo todavía que está muy fuera de lugar. Cierto, bueno, sí, cierto, hermanos. Hermana Agustina. Sí, lo que dice la escritura, pues, y nos hace entender muchas cosas. A veces educamos a los hijos de una forma conforme a nuestro carácter. El chamaco a lo mejor es merecedor de un castigo, pero nosotros, con el coraje que tenemos, hermano, no nos fijamos cómo lo castigamos. Y una cosa es que los hijos nos obedezcan porque los reprendemos con amor, y otra cosa es que los reprendamos para que nos tengan miedo. Entonces, si nos tienen miedo, porque así los estamos educando, hermano, las cosas las van a hacer escondidas de nosotros. No vamos a darnos cuenta los padres que el hijo hace las cosas escondido de nosotros.
y vamos a presumir que lo educamos bien, porque siempre el niño o niña está agachadita y sí papá y sí mamá, pero ese es el miedo, no es porque estén educados, hermanos. Cuando llegue el tiempo de que ese hijo o esa hija tenga sus propios hijos, ahí es donde va a soltar las cosas ella. Porque todo lo que uno guarda acá adentro, hermano, después quiere desquitarse con los hijos que tiene. Por eso debemos de ver que siempre estemos dirigidos por el Espíritu de Dios, hermano. Y eso se lo digo yo ahora que lo entiendo, porque yo seguramente fui una mala madre, porque mi carácter no ha sido un carácter mansito y buena persona, y con mucho amor, no, hermano. Pero siempre para todos hay una oportunidad. Cuando nosotros vemos que fuimos malos padres y que educamos como a nosotros nos educaron, porque creíamos que eso era lo bueno. Y hoy, que ya tenemos un uso de razón un poquito maduro, debemos pedir perdón a Dios y debemos pedir perdón a nuestros hijos. Para que los hijos no sigan el mismo ejemplo de lo que nosotros hicimos con ellos, hermanos. Y para esto, todo aquel que no lea y que no quiera las cosas de Dios, aunque por encima sea una pantalla, hermanos, pero por dentro, su carácter dice otra cosa. Así que mejor es ir de rodillas a nuestro Dios y decirle, Señor, ayúdame a ser humilde, a pedirle perdón a mis hijos también, o disculpas o lo que sea, porque yo los eduqué mal. Los eduqué a carambazo como me educaron a mí. Y esto, a lo mejor, no fue ni con amor, ni con las ganas de educarlo. Fue solamente un desquite. Y esto, delante de Dios, es un error grande, que aparentemos una cosa, pero que realmente seamos otra. Y que no aceptemos las cosas que hicimos en otro tiempo, y que ahora pudiera llevarnos por un camino mejor. Cuando hay conocimiento, cuando hay consejo de Dios, los hemos visto, lo que antes no teníamos. Sí. Ahora, son más responsables. Y esto no lo digo yo por justificarme, hermano. Son más responsables los que ahora tienen sus hijos y los educan mal, con hipocresía y como les da a entender Dios, según ellos. Son más responsables que los que estábamos en la ignorancia, hermanos, y que por ignorantes y por amarguras, por lo que ustedes crean, educamos a los hijos mal. Así que tomemos cartas en el asunto. Y si mi padre, ahora como los jóvenes, si mis padres me educaron mal, ahora yo tengo una guía para poder ser diferente a lo que fue mi padre y fue mi madre. Para que mis hijos no tengan que quejarse, como yo me puedo quejar de mis padres. Así que veamos bien lo que hacemos y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, debemos estar guiados siempre por la palabra de Dios y analizando lo que estamos hablando, lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo, hermanos. Porque a veces creemos que estamos bien, pero hermanos, el que justifica solamente es Dios y nosotros no podemos decir, yo es que soy justo. No, hermano. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se hace. Así que debemos tener cuidado, porque es más feo todavía que hipócritamente digamos, yo sí sé educar a mis hijos y fulano no sabe. Y fulana, ay no, qué mal educa a sus hijos. Hay que verlo de nosotros, hermano, que ya Dios es Señor para todos nosotros. Y Él es el único que puede decir, mi hija fulana o mi hijo fulano está mal o está bien. Él es el único que nos justifica, hermanos. Así que pidámosle a Dios que es el que nos ayude y que podamos ser humildes y reconocer todos nuestros errores, todos nuestros pecados, confesarlos a Dios y pedir disculpas a nuestros hijos. Dice aquí el mandamiento para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos hijos quieren vivir? Pues que Dios les permita vivir, ¿verdad? Un buen tiempo. Durante ese tiempo dice que la honra a los padres es muy importante. Hijos, ¿están escuchando? Jóvenes, honrar a sus padres tiene que ver, pues tiene, ya mencionaba el hermano Pedro, es algo justo. Y el hijo que aprende a obedecer a su padre va a aprender a obedecer a Dios. Porque el hijo que no obedece a sus padres no obedece a Dios. Por eso muchas de las veces los hijos andan divagando por otros lados. Ahora, también tiene que ver esto, como dijimos, la educación de los padres en los hijos, con amor, con bondad, porque si no se hace eso, hermano, los hijos agarran otros caminos y van a escuchar a gente allá afuera.
y sus hijos andan perdidos. Aunque sus hijos vengan y le obedezcan a usted, pero sus hijos andan buscando lo que no encontraron en el hogar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Dios nos ayude a todos, como mencionaba la hermana, y a todos los que son padres, hermanos. Ahorita hay mucha instrucción. Sobre todo, hermanos, existe la palabra de Dios y existe el espíritu de profecía, que son anclas seguras para podernos dar los principios y los consejos. ¿Sí, hermana Angélica? ¿Verdad? Entonces es por eso que de alguna manera estamos recomendando tanto el libro de El Hogar Cristiano como El Hogar Adventista, como también La Conducción del Niño, porque esa es la manera de cómo educar o buscar cómo educar a tus hijos. Si tú sabes que, como mencionaba Daniel, es cierto, lo haces educado de una manera equivocada, bueno, se va a reflejar. ¿Ves? Acuérdense que el título de la lección es el sometimiento ¿de quién? De siervos a Cristo. Los hijos deben someterse primero a Cristo y obedecer a sus padres. Sus padres deben obedecer a Cristo y criar a sus hijos conforme a la voluntad de Cristo. ¿Me explico, hermanos? Eso es lo que nos lleva a la lección en cierta manera. Que todos somos siervos de Cristo y al ser siervo de Cristo, tú vas a poder dirigir tu familia. Aquí estuvimos hablando tanto de los hijos como de los padres, hermanos. La manera en cómo Dios debes de permitir que Dios te ayude para poder educar a tus hijos. ¿Me explico? Pero hacer conciencia tanto los hijos como los padres. A ver los jovencitos, ¿cuántos están aquí dispuestos a obedecer a sus papás? A ver, levanten la mano, como que no los veo, como que la levanten mucho, ¿verdad? Sí. Isaac está dormido, ¿verdad? Se la perdió, ¿verdad? Y someterse primero ¿a quién? A Cristo. Desde ahorita que están jovencitos, aprendan a obedecer a Cristo y no tendrán ningún problema en obedecer a sus padres. ¿Me explico, hermano? Igual, hermano Pedro. Sí, mira, creo que como padres en alguna parte del mundo han cometido algún error. Cuando ellos como humanos quieren corregir, quieren educar. ¿Sí? La palabra de Dios dice así, y tus hijos serán enseñados por Jehová. Así es que no es el papá, no es la mamá. ¿Sí? Yo no he escuchado, pero sinceramente no he escuchado que alguien diga, no, pues yo educo a mi hijo, yo educo a mi hija. No. Si hay una persona que ve a su hijo que está bien educado y que sabe que está bien educado, bueno, lo más correcto sería decir, el Señor Dios le está educando. El Señor Dios es el que está haciendo las cosas, no yo. Porque como humanos, hermanos, ¿qué traemos? Una historia de injusticias a lo mejor con nuestros padres para con nosotros. ¿Qué traemos? Historias de cómo ver pelear a los papás. Ahora, ¿qué educación puede dar alguien así? Por eso permitamos que sea el Señor Jehová el que eduque a los hijos. Y así dice la Biblia. Y tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Sí? Entonces, ese es un error muchas veces, que el papá quiere educar, la mamá quiere educar. No, hermanos, vamos a hacer las cosas mal. Permitamos que sea Cristo el que eduque a los hijos. ¿Sí? Permitamos que sea Cristo el que haga. ¿Sí? Y entonces, bueno, los resultados se van a ver, no cuando el niño tiene 4 años, no, los resultados se van a ver cuando llegue a ser adulto. ¿Sí? Allí es donde se van a ver los resultados. A lo mejor los papás ya no lo van a ver, pero cuando los papás estén en la tumba y aquel hombre llegó a ser lo que Dios quiso que era, entonces todavía sus papás estando en la tumba van a ser honrados. Sí. Todavía iban a ser honrados porque van a decir, no hombre, esta persona le di, mira nada más. ¿Qué educación le dieron sus hijos? ¿Cómo le enseñaron? Si yo me acuerdo cómo era. Aún ahí van a estar siendo honrados los papás, aunque bueno, ellos ya están en la tumba. Por eso este mandamiento de honrar a los padres trasciende todavía aún cuando la gente muere, hermanos. Aún cuando la gente muere. Ahora bueno, termino mi comentario diciendo así. Cuando el Señor Dios nos educa, miremos cómo educa Él, hermanos. ¿Sí? Y tratemos de hacer como Él hace. Dios nos habla una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y no entendemos. Pero llega un momento que ¿qué hace? Nos jala las orejas. Yo pienso que me entiende. ¿Sí?
Y si no entendemos con un jalón de orejas, ¿qué hace después? Viene más fuerte y viene más fuerte. Hermanos, voy a decir algo que soy muy feo. Hasta que llegue el momento que tal vez algunos los ha tenido que traer sin un pie, sin una mano a la iglesia. ¿Qué pasa ahí? Y esas mismas personas, si tú te acuerdas, aquellas personas que mirábamos en el cerezo, ¿qué nos decían? ¿Cuánto estaban sufriendo ahí? ¿Qué decían? Hermanos, si no hubiera sido por esto, si no hubiera sido por aquello, yo no estaría aquí. O yo no estaría en las cosas de Dios. Sí, me hago entender. Entonces, bueno, miremos cómo educa Dios, hermanos, y hagamos como Él hace. Solamente que hay un problemita, que Dios no se basa por sentimientos, y nosotros sí, y ahí ya hay unos estorbos, que no nos permite hacer lo que nos toca hacer para la educación de los hijos, por esos estorbos, que con la ayuda de Dios, y solamente con la ayuda de Dios, podemos quitarlos. Hay una parte en la escritura de los Salmos donde menciona que no seamos como el mulo, como el caballo, ¿verdad? Así Que, dice, Salmos 32. que tiene que ser jalado el freno. Porque si no, no se acercan a ti. No se busca. Entonces, también en ese aspecto, hermanos, o sea, la verdad, ser padres es un arte, es una ciencia, porque tiene que estar lidiando con la mente de los hijos, tanto con él mismo, con sus sentimientos y con sus hijos. Cristina. Sí, estábamos comentando aquí, hay un texto de Hebreos 12:5, tal vez lo leímos, al 8 dice, y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si no soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si están sin castigo, del cual todos son hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Este texto nos parece muy importante, ¿sí? Y nos lleva aún más allá. ¿Cómo podemos o queremos educar a nuestros hijos cuando somos un mal ejemplo para ellos? Cuando nosotros no nos hemos educado, cuando no respetamos a nuestros padres. Tú lo dijiste ahorita, Jaime. Si no hemos aprendido a obedecer y a respetar a nuestros padres, ¿cómo lo vamos a hacer con ellos? Comentábamos con Dante en la lección y digo, mira, si un hijo es obediente, si un hijo se somete a su padre, lo va a hacer con Dios. A veces no esperes tener las ganas para hacer las cosas. Si yo como madre te digo, lava los trastes, no preguntes por qué, simplemente hazlo. Aprender a ser servicial, aprender a obedecer lo que tu padre, tu madre te está pidiendo que hagas, porque eso te va a dar humildad, te va a dar obediencia para que aprendas a obedecer lo que Dios te pide. Esa pudiera ser un ejemplo, ¿verdad? Pero también se les puede explicar que obviamente cuando ya van creciendo, obviamente eso les va sirviendo. Así estén estudiando una carrera, lo que sea, pero los deberes del hogar, hermanos, o jovencitas o jóvenes, van a servir para un futuro. ¿Por qué? Porque hay veces que los jóvenes, cuando están estudiando, están solos y si no saben hacerse de comer, no saben atenderse, no saben ¿quién los va a atender? ¿Cómo se van a atender? ¿Me explico? Simplemente son como consejos. Y creo que es bueno enmarcar y ponerles en claro el porqué de las cosas. ¿Ve? Dani. Sí, hermanos, miren, pues este tema es bastante extenso y no sé si decir lamentablemente o afortunadamente todos los consejos que Dios nos da en la Biblia o en el don profético, cada padre y cada madre los va a tomar como mejor le parezca, cuando la realidad es que los tomáramos como Dios dice. ¿Sí? Tú mencionaste hace rato algo muy importante, los extremos. Los extremos, tanto para un lado como para el otro, pues son malos, ¿no? Voy a mencionar algo que es bíblico. No es correcto, y ahorita voy a explicar por qué no es correcto que un hijo se someta al padre en todo.
Y esto lo digo, bueno, por los comentarios que estoy escuchando, eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y lamentablemente como padres tenemos muchos defectos. No queramos que en esos defectos nuestros hijos nos obedezcan o nos hagan caso. La Biblia dice que los padres están en lugar de Dios y que los hijos deben respetarlos como a Dios, pero cuando el padre, cuando la madre, ya Cristina lo dijo, no se comporta a la altura, no da un ejemplo correcto, pues obviamente no vamos a esperar que el hijo obedezca, no vamos a esperar que la hija obedezca, porque primero tiene que obedecer a Dios. No podemos decir tampoco, no, nadie puede decir si mi hija está bien o está mal, porque Dios es el que juzga. Hermanos, ese pensamiento es del mundo, porque volvemos a tomar aquello de que solo Dios juzgará, solo Dios justificará. Eso no es cierto. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios nos ha puesto como sacerdotes? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios nos ha puesto como atalayas? ¿Acaso no dice la Escritura que por sus frutos los vas a conocer? Entonces no es delito. No es delito que si a mí alguien viene y me dicen, ahorita comentan si no están de acuerdo, ahorita lo comentan con base bíblica. No es incorrecto, ni tengo yo por qué enojarme como padre si vienen y me dicen, ¿sabes qué, Mario? Nací así, así. Si de veras yo soy sincero y quiero las cosas de Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a enojar? ¿Voy a decir no me juzgues porque tú no estás para juzgar? Hermanos, me tiene que dar vergüenza. Me tiene que dar vergüenza, y si soy sincero tengo que aceptar. Porque la Biblia dice, bueno, por sus frutos pues los vas a conocer. Hace ratito decíamos, bueno, ¿cómo puedo yo darme cuenta si estoy haciendo el trabajo bien, de padre o de madre, o lo estoy haciendo mal? Bueno, pues ahí está. Ahí están las evidencias. Yo no puedo ocultar, ni puedo justificarme, ni puedo ignorar aquello. Estoy hablando ahora de los padres porque no supe a qué horas pasamos de los hijos a los padres, pero ya estamos ahí en los padres. No hay problema. El libro de la educación dice que no debemos, lo que decía la hermana Agustina hace rato correctamente, no debemos de gritarles a nuestros hijos. Ese es un error que, como ya dijo Pedro, a veces venimos arrastrando porque así nos trataron a nosotros y ahora los tratamos igual, ¿verdad? El libro de la educación dice que no debemos de gritarles, no debemos de imponer, no debemos de obligar, incluso a cosas buenas a nuestros hijos. Quiero que me ayudes a barrer, órale, pon. No. El libro de la educación dice que si nosotros educamos así, nuestros hijos van a obedecernos mientras la figura de autoridad esté presente. Cuando la figura de autoridad no esté presente, ¿qué creen que vamos a hacer los hijos? Lo van a hacer los hijos. Exactamente, es lo que decían hace rato, lo van a hacer escondidas. Cuando lleguen a ser adultos o cuando ya lleguen, ¿por qué ustedes creen que la mayoría de jovencitos, cuando se enojan o cuando hacen berrinche, dicen, pero ahora que cumpla la mayoría de edad? Yo lo llegué a decir, hermano, equivocadamente, porque yo, como dicen por allá, yo no conocía esto, yo no había leído nunca el libro de la educación, yo no había leído lo que estoy leyendo ahora, ¿verdad? Y entonces cuando ya no vemos la figura de autoridad o que ya nos sentimos grandes, entonces ahora sí hacemos lo que se nos pega la gana y andamos y el mundo nos lleva y nos rueda por allá hasta que nos mochan un pie, nos mochan una mano, nos llegan a pasar ciertas situaciones, entonces ahora sí regresamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que recomienda el libro de la educación? Que hagamos razonar a los hijos. Si vamos a mandarlos a hacer algún quehacer, explicarles por qué le estamos diciendo que lo hagan. Si lo estamos reprendiendo, explicarles por qué lo estamos reprendiendo. Si lo estamos castigando, explicarles por qué es el castigo. ¿Por qué conviene aquello? ¿Por qué no conviene aquello? Cuando nosotros con la ayuda de Dios, o Dios, como bien dijo Pedro, mejor dicho, haga razonar al niño o implante esta semilla en el corazón, cuando el niño no vea la figura paterna, de todos modos, ¿qué creen que va a hacer? Porque ya está convencido en su mente y en su corazón lo que el padre y la madre le enseñó. Voy a leer estas 4 líneas, si me permiten. Por su sabiduría y justicia y por la pureza y bondad de sus vidas diarias, por su devoción a los intereses del pueblo, aunque era idólatra, José y Daniel demostraron ser fieles a los principios de la educación recibida en su niñez. No cuando tienen 13, 14, 15, 18 años, no.
en su niñez. Ya hace rato nuestra hermana nos decía, los primeros 7 años de la vida. Los primeros 7 años de la vida. Y a veces cuando me señalan un error de Marion, hermanos, y estoy poniendo como ejemplo yo no voy a decir que porque les caigo gordo, que porque Marion les cae gordo, que yo estoy consciente que es porque ustedes tal vez me quieren ayudar a que Marion sea como Daniel, sea como José. Hermano, los tiempos que vienen, Dios nos libre, pero si está en su voluntad, ¿qué puede hacer uno? Vienen tiempos en que los hijos van a ser llevados como Daniel y van a ser llevados como José. Creemos que la educación que les hemos dado hasta aquí se van a comportar allá, como Daniel, como José. Hermanos, disculpen lo que voy a decir, pero lo más claro es lo mejor. Aquí mismo en la iglesia, le preguntan a Mario, le preguntan a Pau, le preguntan a los niños, a los jóvenes, ¿y qué hacen? ¿Cuál es su reacción? Voltean a ver a la mamá, voltean a ver al papá. Y si el papá y la mamá no les dicen nada, no saben ni cómo se llaman. Esa es la preparación de Daniel, esa es la preparación. Si estando aquí los padres a un lado no saben qué contestar, ¿será que cuando los lleven lejos, cuando estén en un lugar que desconocido, con gente desconocida, como les tocó la suerte a Daniel y a José, ¿será que allá sí van a contestar? Hermanos, no nos engañemos. No queramos justificarnos, seamos sinceros. Si hasta hoy hemos hecho un buen trabajo, Dios lo ha hecho. Si hasta hoy hemos hecho un mal trabajo, no lo ocultemos, no nos justifiquemos. Agarremos al toro por los cuernos. Señor, perdóname, no he educado bien a mi hijo, edúcalo tú, mira, yo no puedo, mis sentimientos me ganan, no sé, no he aprendido, quiero hacer las cosas, pero no tengo el valor para hacerlas, hazlas tú, Señor. Pero no nos escondamos, no nos justifiquemos, hermano. Pues yo creo que, hermanos, en este sentido es importante que nos demos cuenta, pedirle esa sabiduría a Dios para hablarle a los hijos y pues bueno, si algo se ha hecho incorrectamente, pues reconocerlo, como ya se mencionaba, delante de Dios primeramente y pues bueno, ahora creo que no es demasiado tarde corregir errores. No estamos demasiado tarde como para que ya las cosas ya se salieron del cauce, gracias a Dios que no. Creo que dentro de lo que cabe se puede nuevamente reencaminar tanto los padres, principalmente los padres con Cristo y los hijos con Cristo. Dios les dé sabiduría y dé capacidad a los que son padres, hermanos. Y pues sigan firmes, seguir firmes hacia adelante, porque es una grey que Dios les ha concedido. Es la herencia, dice el salmista, la herencia de Jehová. Muy bien, después de dar estos consejos, Pablo, preocupado por las familias dentro de la iglesia de Éfeso, ahora le da un giro y dice, siervos, obedecer a vuestros amos según, aquí dice, según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino de ánimo, la voluntad de Dios dice aquí, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿De qué está hablando esto? ¿Y de quién está hablando? ¿Qué concepto tenemos nosotros de la palabra esclavo, hermanos? ¿Qué hemos leído de los esclavos? ¿Cómo han sido tratados los esclavos? Y ahora, ¿cómo son los esclavos? A ver, quiero escucharlos porque se supone que estudiaron. Bueno, el hecho de que los amos hayan comprado monetariamente al esclavo, ellos están sujetos totalmente a los amos, a grado de obedecerlos en todos los aspectos. Supuestamente esa es el derecho que ellos adquieren a comprarlos. El consejo. ¿Cuál era el problema? Por ejemplo, aquí se menciona aquí en México y aquí en los estados de los hacendados. ¿Cuál era la actitud de los hacendados hacia las personas que tenían como trabajadores? Prácticamente los tenían como esclavos, hermano. No eran simplemente trabajadores, eran esclavos. Abusaban de ellos, hermano. Y para poder tenerlos ahí, los hacían que se endeudaran
y nunca pagaban, y ahí seguían, abuso y abuso. No solamente abusaban de los trabajadores como maltrato, sino abusaban de las mujeres sexualmente, los hacendados. Entonces era una cosa muy tremenda la esclavitud, hermanos. Yo no entiendo, yo no conozco mucho de la historia de Estados Unidos cuando los negros eran esclavos, hermanos, que los desesclavizaron. Y pues ya saben ahorita el racismo que hay en Estados Unidos, tremendo, que se ha venido arrastrando desde hace muchos años. Estamos hablando respecto a lo que es al maltrato de los esclavos, porque Pablo veía precisamente lo que había en su tiempo. Y él estaba hablando a personas que tenían como esclavos que los trataran bien. Y los esclavos, dice aquí, que se sometieran también a sus amos. En Cristo Jesús, hermanos. Y no sirviendo, dice, al ojo, como el que quiere agradar al ojo. ¿Cómo entendemos nosotros esto? Por ejemplo, hoy en día quizás no somos esclavos, pero sí somos esclavos de trabajo, bajo un sueldo, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser el trabajador? Obediente. Aparte de eso, hermanos, obediente, sí, obediente, ¿qué más? Escondiéndose para hacer el menos trabajo posible y cobrar. Porque eso pasa, hermanos, en las empresas, en los lugares, buscando la forma de cómo escabullirse, hay que lo hagan los demás o que lo haga fulano y todo eso, y ya nomás me presento y cobro. Lamentablemente en la docencia de la educación, hay personas que ni maestros son y sin embargo están cobrando. Tienen una plaza y están cobrando. Todo eso es un fraude, todo eso es un robo, hermanos. Y la hermana dice que debe de servirse, de trabajarse. Ahora, toda aquella persona que es trabajador de su patrón y que le tienen cierta confianza, no debe de abusar de la confianza. Y debe de ser una persona laboriosa, sirviéndole sobre todo cuando el patrón es cristiano, con mayor razón. Y hacer su trabajo. Yo creo que esta viene desde la raíz, desde que son niños, hermanos, la educación. Vean cómo una cosa lleva a la otra. Una persona bien educada, obviamente, va a hacer bien su trabajo. No va a abusar de la confianza y va a ser un buen trabajador. ¿Me explico? Y hacer las cosas como Dios manda. Porque lo va a hacer como sirviendo ¿a quién? A Dios. A Cristo. Hermano Pedro. Sí, dice la palabra de Dios así, dijo el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Hoy en día Dios ha hecho un milagro para que la esclavitud sea menos de la que había hace años. Sin embargo, sabemos que hay países donde se está practicando la esclavitud. Sabemos que hay países donde hay gente que le están pagando algo así como $3 por mes. Entonces, bueno, allá se ve un poco más esto. Ahora, aquí el asunto, hermanos, es reflexionar sobre el plan de Dios para nosotros. ¿Dios desea que seamos esclavos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, quiere que seamos libres. Qué triste era en la antigüedad. Qué triste era en la antigüedad cuando había la posibilidad de que una persona fuera libre. Y qué triste era que dijera la persona, ¿sabes qué? No, mejor me quedo aquí. Y la sabía, hermano. Qué triste era eso. Que te podían tener la libertad, pero querer ser esclavo. Qué triste, hermano. Y hoy en día conozco gente que es esclavo del celular. Hoy en día conozco gente que es esclavo del pecado. Y yo no sé, los que me conocen a lo mejor han visto que yo sea esclavo de algo, de alguien. Y en ese peligro estamos nosotros. Que aun cuando el Señor Jesús viene a quitarnos ese yugo de la esclavitud, porque Él espera que seamos siervos de Él, ya no esclavos de algo o de alguien, pero nosotros mejor preferimos ser esclavos del celular, mejor preferimos ser esclavos del pecado, mejor preferimos ser esclavos de la moda, mejor preferimos ser esclavos de cualquier cosa, menos de Dios. Hermanos, y el sacrificio de Cristo. Y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por nosotros, ¿qué pasa ahí? Cuando tú decides ser esclavo de algo, de alguien,
esa sangre de Cristo, esa sangre preciosa, fue en vano para ti. ¿Y qué cuentas le vas a dar a Dios? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios, hermano? ¿Tienes un mal hábito? Eres esclavo de ese hábito. ¿Tienes malas costumbres? Eres esclavo de esas malas costumbres. Hermanos, hay quienes son esclavos de tantas cosas hoy en día, pero tú lo sabes, yo lo sé. Hay quien sirve al dinero, es esclavo del dinero. ¿Sí? Hay quien sirve a la moda, hay quien sirve al mundo. Y entonces, hermanos, ¿qué cuentas vamos a dar cuando el Señor Jesús nos pregunte, ¿por qué eres esclavo si yo pagué tanto para que tú fueras libre? ¿Qué sentirías tú si pagas una cantidad de 3 millones de pesos para que alguien seas libre? Y entonces aquella persona dice, mira, ¿sabes qué? Gracias, yo mejor prefiero estar de esclavo. ¿Qué pensarías? Ahí dejamos el comentario. Recuerden, por ejemplo, en la antigüedad, hermanos, cuando una persona era comprada como esclavo en el pueblo de Israel, decía que llegaba cierto tiempo que la persona podía ser libre. Pero si no quería ser libre, ¿qué pasaba? Le Le horadaban la oreja, ¿verdad? con eso. Y le ponían no sé qué cosa aquí y ese ya es esclavo para siempre. Bueno, pero era opcional. De todas maneras era un mandato de Dios que estaba, vamos a decir, que daba una opción, por así decirlo. Si el esclavo está encariñado con el patrón y quiere quedarse con su familia y todo eso. Pero ahí decía que tanto el patrón era dueño de la familia y del esposo. Y si el esposo quería irse, se iba y dejaba a los hijos, dejaba a la mujer. O sea, había ciertas circunstancias, ¿no? Pero si quería quedarse, pues le heredaban ahí su oído y pues ya quedaba como esclavo para siempre ahí. Por amor a los hijos y a la esposa. Así es. Mira, Jaime, nada más aclarar un poquito que la esclavitud en el pueblo de Israel era una cosa y la esclavitud fuera era otra. ¿Sí? Porque Dios, en su amor y misericordia, Él decía cómo se tenía que tratar a los esclavos. Es lo que estamos Con tratando amor. ¿Sí? No era lo mismo a otros esclavos. No era lo mismo a otros esclavos allá afuera. Porque una persona que tenía siervos, tenía esclavos, que no conocía a Dios, los trataba de una forma. Pero una persona del pueblo de Israel que conocía a Dios, trataba a los esclavos de otra forma, porque Dios le decía cómo debía tratarlos, no tenía que ser tan injusto. Por eso era que muchas de las veces se daba, bueno, pues él lo trató bien, bueno, pues se queda allí. Es más, hasta le dio esposa, pues se queda ahí. ¿Sí? Le convenía en cierta manera, porque más que esclavo, en la palabra traducida, sería su trabajador. ¿Sí? Entonces, bueno, era muy diferente fuera o dentro de Israel. Ahora, si no le convenía de esposa, pues qué bueno, ¿no? Vámonos. Bien, hermanos, así que, bueno, vamos a tratar estamos tratando este asunto con respecto a lo que Pablo está preocupado por la forma en que los que, por ejemplo, querían esclavos que no fueran tan malos. Por ejemplo, en este caso está hablando también a los amos, que no trataran mal a los esclavos. Ahora, tenemos el ejemplo de quien mencionaba ahí la lección. Onésimo y Filemón. Es un claro ejemplo ahí, hermanos. Claro ejemplo de que como Onésimo, por haberle robado a Filemón, va a caer allá a la cárcel y allá se encuentra con Pablo. Hermanos, si se convierte este hombre, una conversión, por eso mencionaba yo hace un momento, no está todo perdido. Puede la cosa enderezarse si andas mal o equivocadamente, tanto padres como hijos, o esclavos o amos. ¿Me explico? Entonces es interesante esto de cuando ahora Pablo utiliza una manera. ¿Qué formas, cómo se expresó Pablo mandándole la carta a Filemón para que recibiera a Onésimo? Eso tiene que ver Me mucho. dijo, recíbelo. Y yo respondo por todo lo que... Te suplico, por favor, te suplico que lo recibas como un hijo. No le está diciendo, mira ya, tú eres cristiano. Y como cristiano tú tienes que hacer esto y eso. Vean la manera, hermanos, vean la manera. Porque a veces hasta nosotros que nos decimos ser cristianos cometemos esos errores. Hay que pedirle a Dios mucha sabiduría para poder dirigir las cosas. Y Pablo lo hizo de una manera que apeló a los sentimientos cristianos de ¿quién? De Filemón. Dice, y
lo que debe, cárgalo a mi Cárgalo. cuenta. Fíjense de qué manera se expresa este hombre para que aquel lo pudiera recibir nuevamente. ¿Cómo recibiría usted a una persona que le acaba de robar y que le dice que ahora, ¿sabes qué? Ahora ya conozco que soy cristiano, ahora ya lo otro. ¿Cómo lo recibirías? ¿Lo recibirías con la misma confianza? No es cosa fácil. Decía alguien por ahí que cuando se pierde la confianza ya no es tan fácil para volverla a recobrar. Pero aquí vemos en el caso de Pablo, hermanos, que trata este asunto de Filemón con Onésimo, con Onésimo y Filemón, ¿ve? En ese sentido. Entonces, es importante, hermanos, que tomemos en cuenta estas enseñanzas de cómo tratar los puntos y los asuntos. Pero si se dan cuenta, el punto principal de la lección es que tanto los hijos, los padres, los trabajadores o amos se sometan a Cristo. Amén. Y que con el amor y con la bondad y el carácter de Cristo se trate a las personas. ¿Me explico? Ese es el punto. Todo apunta a quién? ¿No? Bueno, yo veo que la gente no participa. Bueno, yo participo. Hermanos, en el caso que se menciona de Filemón, si ustedes se dan cuenta, a lo que se apela es a la razón, no tanto a los sentimientos, porque en ningún momento le está diciendo Pablo, mira, pobrecito, mira, está todo feo, mira, es pobre, mira, le ha ido bien mal en la vida. Eso sería apelar a los sentimientos, pero apelar a la razón es lo que le está diciendo, mira, yo te pudiera ordenar a ti, ¿sí? Yo te pudiera ordenar a ti como, porque tú también me debes muchas cosas, pero no lo hago así, lo está haciendo razonar, ¿no? Igual, si alguien ve que se está apelando a los sentimientos, bueno, hermanos, pues respetamos la percepción. Sí. Lo que pasa... Sí, Hay un pasaje lo ahí que en el pasa, escrito, pero exacto, decía, ¿no? lo que Sí, vamos sí, a sí. aclarar esto un poquito. Sí. De hecho, aquí ya lo tenemos subrayado. Gracias, Sí, ahí Dani. No está. estamos hablando división. sobre los sentimientos malos. Así es. Sí, no estamos hablando sobre los sentimientos de que, ay, pobre, no. Estamos hablando de los sentimientos, vamos, para poder entender los sentimientos cristianos. buenos. No, miren, la hermana Exacto. Guaylo aquí lo dice. El apóstol conocía bien la severidad con que muchos amos trataban a los esclavos Así es. y también sabía que Filemón estaba grandemente irritado a causa de la conducta de su siervo. Trató de escribirle de tal manera que despertara sus más profundos y tiernos sentimientos, pero no los sentimientos de un ser humano, Claro. sino los sentimientos Así cristianos, es. ¿verdad? Los sentimientos cristianos. La conversión de Onésimo le había transformado en un hermano en la fe, y cualquier castigo infligido a este nuevo converso será considerado por Pablo como aplicado a sí mismo. Ahora miren, hermanos, lo que Dios nos manda siempre, Él no nos los manda como un Dios arbitrario que dice hagan ustedes, pero yo no. Dios sabía de la condición de los esclavos. Así es. Le dolía en su corazón a Dios cómo eran tratados. Ya ustedes dijeron cómo eran tratados. Por eso una vez que pertenecen a la familia de Dios, dice Bien. ya déjense eso de Exactamente. ¿sí? así es. Gracias, No Dani. quiere decir que el siervo ya no va a servir a su señor. Lo va a servir, pero antes lo servía con enojo. Antes lo servía, pues más a fuerzas que de ganas. Antes lo servía de mala gana. Ahora en Cristo, ahora dice, ahora lo vas a servir, pero por amor, Amén. con gusto. Amén. Y ahora el amo también. Ahora tú ya no vas a tratar a tu siervo injustamente. Ahora ya no vas a tratar a tu siervo duro, sino que ahora vas a tratar, sí va a seguir siendo tu siervo, pero ahora trátalo con amor. Amén. Ahora trátalo con Sí, justicia. excelente. Y da una razón. Porque tú, También siendo eres- amo, también tú eres- también tienes un Tienes Señor. Sí, así es. Y acuérdate que el Señor que tienes no hace acepción de personas. Sí, se entiende, hermanos, todo Amén. en general. Y da otra razón más, porque de una misma sangre hizo todo. Dios ha hecho todo el linaje humano, así que ni el Amén. siervo es mayor, ni el amo es mayor, porque los dos son esclavos de un Señor, Amén. del que está en el cielo. Y Cristo lo puso en práctica. Dice, ya no los llamaré, Siervos. sino hermanos. Amén. Deja ahí. Gracias, Dani. Creo que el versículo 9 del capítulo 6 dice, y vosotros amos haced a ellos lo mismo, dejad las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que no hay excepción de personas con él, lo que mencionaba. Así que todos estamos involucrados en este aspecto, hermanos. Y bueno, pues creo que la lección en el énfasis en ese sentido
de dar el consejo en todos los aspectos de una manera general y apuntalando en los principios de la palabra de Dios, sobre todo en la palabra de Dios, hermanos, los principios morales. No estamos hablando de valores, estamos hablando de principios. Los principios no cambian, los principios siguen siendo los mismos. Únicamente que nosotros tenemos que abocarnos, ¿qué? A los principios, a la voluntad de nuestro Dios. Que el Espíritu de Dios dirija a los padres, que el Espíritu de Dios nos dirija a todos, como hijos, como padres, como trabajadores, y si tienes gente a tu mano trabajando, pues también como patrón, hermanos. Que Dios te dirija y que conforme a la voluntad de Dios, pues todo, ¿verdad? Sea para la honra y gloria de Dios. Hermana Lina y después hermano Daniel. Hay un ejemplo muy claro que no menciona la lección, pero creo que todos lo conocemos de cómo un esclavo debe de obedecer a su amo, y es José. Sabemos que él en todo momento obedeció a sus amos hasta que llegó el punto en el que tuvo que decidir a quién obedecer. Y aun cuando él sabía las consecuencias que podía llevar no obedecer a su amo, pues decidió obedecer primero a Dios. Amén. Ok. ¿Y a dónde lo lleva? Así es. La- Sí, hermano, es más o menos algo que quiero comentar, bueno, quiero compartirles. Hace algunos años yo trabajé en alguna empresa por ahí. Me corrieron injustamente, lo estoy trayendo por lo de los esclavos y el amo, ¿no? En aquella ocasión, hermanos, bueno, pues yo vuelvo a repetir, yo no conocía todo esto, o tal vez lo conocía superficialmente, y aunque lo conociera en aquel tiempo, pues no me importaba. Entonces, pues ya saben, ahí no entra uno en juicio ahí con el amo y esto y lo otro. Y ¿qué es lo que quiero decir? Hoy en día hay muchas personas cristianas o muchos adventistas que, conociendo estas cosas, todavía se meten en estos líos. Y esto no debe de ser, hermanos. Esto no debe de ser. Un cristiano no debe de andar abogando por con el amo. No, que a mí me pertenece. Yo recuerdo, Pedro, si soy indiscreto, discúlpame, pero recuerdo un día las palabras de Pedro. También él platicó un testimonio así. Y él dijo, yo no alegué ni quise pelear. Dice, yo se lo encomendé a Dios. Dijo, si el patrón o el amo me ha de dar algo, me lo va a dar. Y si no me ha de dar, Dios me lo va a dar. Y entonces recordé y hice la comparación, ¿no?, de lo que él platica que hizo con lo que yo hice hace años y me avergoncé. Dije, híjole, pues pensando que uno tiene todo el derecho porque es justo recibir algo, cuando realmente lo que enseña Dios es otra cosa. Y en estos últimos días se presentó otra situación igual, parecida. Y en mi humanidad, dentro de mí, pues otra vez quería, no sé, pero con la ayuda de Dios, hermanos, quiso salir, pero dije, no, esta vez no. Y entonces no era directamente conmigo, sino una persona cercana. Y entonces yo le di, y esta persona me repitió las mismas palabras que me dijo Pedro. Y me avergoncé dentro de mí. Y dije, esta vez. Y entonces, ¿qué es lo que les quiero decir, hermanos? Bueno, dejémoselo todo a Dios. Hace rato ya Jaime mencionó, bien o mal, como quiera que sea, hoy todavía somos esclavos. ¿Sí? Tenemos un trabajo, tenemos un amo, tenemos un patrón tal vez. Si un día, hermanos, somos tratados injustamente, dice la palabra de Dios, no digamos me voy a vengar, no digamos le voy a hacer, pues ahora no trabajo para que se le quite, hermanos. Eso dejémoselo a Dios. Si el amo está actuando de una manera incorrecta, dejémoselo a Dios. Si algún día, si merecíamos que el amo nos recompensara y no nos recompensa, Dios nos recompensará. No busquemos pelear, no busquemos defender nuestros derechos, todo esto. Eso no es de cristianos. Y ojalá si un día se nos presenta la oportunidad, pues tengamos el valor de abandonar todo, dejar todo en las manos de Dios y que Dios se encargue de todas esas Gracias, cosas. Dani. Yo creo que ese es un comentario muy bueno, hermanos, porque sí, en realidad ahorita pues los derechos humanos y que todo ese rollo, ¿no? Pero pues para un cristiano, hermano, las cosas son diferentes. Y pues sí, dejémoslo en las manos de nuestro Dios y que sea Dios quien te dirija, quien dirija y que sea Él quien tome las riendas porque va a ser lo mejor. Dios los bendiga, hermanos, y que tengan un feliz sábado. Amén. Amén.